Sigues en Ultra Noticias. Primero lo primero. 7:20, agradezco que tome la llamada esta mañana. Alexander Naime, quien es experto, conocedor en temas de relaciones internacionales, y hoy aquí en Primero lo Primero, agradezco mucho que nos acompañes. Alexander, ¿cómo estás? Bien, Oscar, con el gusto de saludarte a ti y a toda la audiencia. Oye, tenemos que hablar de lo que pasa entre Rusia y Ucrania, estas confrontaciones, los dichos y las respuestas de una y de otro bando que ya tienen varias semanas manteniendo en tensión a la población mundial. ¿En qué punto se encuentra este conflicto, Alexander? Mira, como lo comentamos la primera ocasión que tuvimos oportunidad de hacer un pequeño análisis, sigue siendo un conflicto lleno de incertidumbres. Es decir, día a día las posiciones políticas, las reacciones de los dirigentes tanto de Rusia como de Ucrania vienen poniendo al mundo en jaque. En el fondo, Oscar, el trasfondo de la preocupación real es el peligro de una escalada nuclear después de las declaraciones que hizo el presidente Putin en ese sentido. Los últimos hechos nos vienen reflejando de alguna manera cuál era la intención más importante de Rusia, que era la anexión de algunos de los territorios que pertenecen a Ucrania y que históricamente Rusia los viene reclamando. De hecho, las últimas semanas, como sabes, se realizó un referéndum organizado justamente por Rusia. Me cuentan algunos testigos que miembros del ejército ruso iban a las casas de los habitantes de Ucrania de esas regiones, de Dansk, Lugansk, Gerson y Zaporizhia, y les llevaban las papeletas para que las firmaran para poder tener el resultado que ellos esperaban en el referéndum, y que, como sabes, siguió después una declaración de anexión por parte de Rusia. Y ante esto, una avanzada muy importante por parte del ejército ucraniano, que les ha permitido recuperar algunas ciudades emblemáticas, entre pequeñas, como Japón y Lima. Entonces esto viene a aumentar la incertidumbre sobre qué es lo que puede ocurrir en los próximos días por venir. Se desconoce cuál es la reacción que pueda tener Putin ante estos hechos. Ha habido una exhortación por parte del Papa a efecto de que ambas partes, y sobre todo Ucrania, aceptaran algún tipo de negociación con Rusia. Oye, Alexander, a ver, si mal no recordamos, la intención de que Ucrania se uniera a la Organización del Tratado del Atlántico Norte fue lo que generó la extrema preocupación e indignación del gobierno ruso, del gobernante particularmente, porque sentía que esto sería parte de una acechanza sobre su liderazgo, sobre su dominio, y a partir de ahí, entiendo, viene el afán de recuperar territorios, de poner, digamos, bajo su control lo que es Ucrania. ¿Es favorable que se persista en esta idea o debería transigir el gobierno ucraniano de incorporarse a la OTAN? De hecho, el análisis es correcto. La intención que tuvo en una primera instancia el gobierno ucraniano de incorporarse primeramente a la Unión Europea y posteriormente a la OTAN como una consecuencia lógica, despertó en Rusia particularmente y sobre todo en Putin el temor de que tuviera muy cerca de sus fronteras a la OTAN y que esto pudiera ser una amenaza para su seguridad interior. Sin embargo, los hechos, ingresar a la OTAN en aquellos momentos no era tan fácil, es una cuestión de tiempo, de análisis, no era una resolución inmediata.
los hechos como se han venido desarrollando, es decir, la parte de las gentes o analistas que defienden la posición rusa consideran que era un riesgo para Rusia estar rodeado de países que estuvieran afiliados a la OTAN, porque esto de alguna manera afectaría su seguridad nacional y externa. Tenía países que hacen frontera con ello, que habían guardado neutralidad, como por ejemplo Finlandia, y tal vez un estatuto en ese sentido hacia Ucrania hubiera sido útil. Y que son, digamos, colaboracionistas con los Estados Unidos, ¿no? Que es también lo que a los rusos no les gusta, particularmente a Putin. Exactamente. De alguna manera esto está en el trasfondo. Sin embargo, los hechos han venido cambiando la lectura. Ahora Ucrania hace una solicitud inmediata de reincorporación a la OTAN, y lo mismo lo está haciendo Finlandia, y creo que en ese sentido el cálculo ruso, que era una invasión rápida, un dominio en el corto plazo que le permitiera tener dominio sobre los territorios, pues se ha venido prolongando, con el desgaste natural, con el reacomodo de fuerzas políticas y con el riesgo que existe en Europa de que el conflicto se puede escalar. Y a la, digamos, poca consistencia que ha habido en los procesos de diálogo. Claro. Vista la persistencia de los ucranianos, la ferocidad para resistir también la invasión, pues se encienden más los ánimos del señor Putin, y creo que el temor a nivel internacional es que recurra a las armas nucleares, que sus movilizaciones de armamento de altísimo poder destructivo, pues no parecen ser, y él mismo lo ha dicho, balandronadas. O sea, está realmente dispuesto a todo y poco dispuesto a la paz, digamos, sino a conseguir sus objetivos a costa de lo que sea. Aquí me llama la atención que con este ánimo beligerante, el gobierno mexicano, el presidente mexicano particularmente, haya hecho pues un intento de mediación, de intervención pacificadora. ¿Cómo entender esto? ¿Por qué nos podría repercutir o no lo que ha hecho nuestro gobierno y lo que podría movilizar el gobierno ruso? Yo creo que la posición mexicana forma parte de una visión de neutralidad, de negociación, que de alguna manera México ha sido muy consistente. Sin embargo, sí tengo que reconocer que la posición mexicana a nivel internacional, a pesar de que internamente tiene efectos positivos en la posición del gobierno mexicano, no tiene la fuerza suficiente para poder construir consensos a nivel internacional. Y esto es decir, es una buena intención que tal vez no tenga repercusiones importantes, debido a que la correlación de fuerzas, los intereses de Estados Unidos, de Europa, hacia la posición rusa, se están radicalizando de una manera importante. Y al mismo tiempo, la posición rusa también se va radicalizando debido a que Putin está enfrentando problemas internos muy importantes derivados del proceso de reclutamiento que él está pretendiendo hacer. La posición mexicana es una buena intención que requiere del concurso de distintas fuerzas políticas, sobre todo Estados Unidos y Europa, más allá de los actores, tanto el Papa como el primer ministro indio, que puedan jugar un papel determinante en esta relación, debido a que en el trasfondo de la guerra, del conflicto, hay intereses muy específicos de la Unión Soviética, de Rusia, por poder controlar las fronteras y los territorios que están a su alrededor, y además la justificación histórica de Putin de que Ucrania históricamente tiene mayores vínculos con Rusia que con Occidente. Creo que es una buena intención, pero difícil de instrumentar. El Papa, como lo comentábamos, acaba de hacer una exhortación sobre todo al gobierno ucraniano
que esta es una cuestión a destacar para que muestre cierta flexibilidad sobre el proceso de negociación. La India está jugando un papel importante porque está sirviendo como vehículo para que una parte del gas natural que se suministraba a Europa pueda ser administrado a través de ellos. Entonces, sí es un problema desde el punto de vista geopolítico regional muy complicado, que como decíamos, Oscar, se mueve sobre todo en parámetros de incertidumbre. Bien, Alexander, me quedan 30 segunditos. Consecuencias de este posicionamiento mexicano en las relaciones con el gobierno norteamericano. Yo creo que la relación México y Estados Unidos va mucho más allá de la propuesta mexicana. Creo que los Estados Unidos no se han manifestado al respecto. En consecuencia, ellos tienen las prioridades y tienen muy claro qué es lo que está sucediendo con la Unión Soviética en el equilibrio internacional que ellos pretenden. Muy bien. No había una manifestación explícita del gobierno de Estados Unidos hacia la propuesta mexicana. De acuerdo. Alexander, pues te agradezco mucho. Sé que andas ahora mismo en Colombia y que tienes una agenda importante que cubrir, por eso aprecio el doble que estés con nosotros. Seguiremos en contacto. Gracias, un gusto, Oscar. Hasta pronto, un abrazo. 7 de la mañana con 31 minutos, 7:31. Ahí el análisis, el comentario de Alexander Naime sobre este tema pues internacional que acapara la atención mundial. Continuamos, primero lo primero.